su tiempo. Ya listo, en un minuto menos está comenzando la transmisión. Ya, porque acá voy a compartir ya. Listo, ya estamos al aire. Hola, hola a todos los que nos sintonizan. Yo soy Jorge Castillo y estamos transmitiendo desde el fanpage de la Feria Internacional del Libro de Ica. Hoy es un día interesante, especial. Vamos a hablar con los compañeros, amigos, poetas de la ciudad de Ica, que conforman el Grupo Araui, que están programando una serie de eventos por el aniversario de su círculo poético Araui, justamente, de lo cual ellos son miembros. Así que vamos a hablar un poco sobre poesía joven, creo. Vamos a hablar sobre también la poesía y la coyuntura. Me interesa mucho la opinión de José en este aspecto, porque yo sé que él es un diletante y acucioso seguidor de la circunstancia social que nos mueve a diario, y sobre la realidad de esta poética, y además sobre sobre los eventos que están justamente programando a propósito de su aniversario. Bueno, saludos a todos los que nos oyen. Pueden participar con sus preguntas, la gente que se está conectando, que nos está siguiendo. Pueden dejar sus preguntas aquí para los amigos de Araui, los arauinos. Y si hay interés, pues vamos a ir respondiendo. Bueno, no sé, ¿con quién comenzamos? Creo que puedes comenzar con el presidente honorario, mi estimado Santos Morales. Gracias, Jorge. Dale, Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge, aquí, gracias por la invitación. A nombre mío y a nombre de los integrantes, estamos contentos de estar acá y contentos de, bueno, compartir ciertas cuestiones sobre poesía, tal vez de política, de un poco de todo, ¿no? Porque eso es la poesía, un poco de todo. Bien. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Jorge, gracias por la invitación aquí como sabes, en Lima. Aquí viendo que bueno, tanto allá como acá, ¿no? La situación es un poco, como la han confirmado, es un poco más extrema, ¿no? Riesgo extremo. Y ahí estamos viendo cómo salimos de este asunto y es todo un problema, ¿no? Pero veremos qué pasa en 15 días. Sí. Veremos, es muy interesante no sé si es tan interesante, pero sí es, digamos, complicada la situación que le pasa a Ica siempre. No sé si ustedes recuerdan, en el peor momento de la pandemia el año pasado, tipo, de todo el país, Ica era la peor, ¿se acuerdan? Era la peor, la que tenía más muerte por millón, recuerdo, ¿no? Tenía una cifra así alucinante, ¿no? Entonces, me interesa también como ¿para qué sirve la poesía, ¿no? En estos momentos, ¿no? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene ¿cómo ubicamos la poesía en este contexto? Hola José, ¿cómo estás? A ver. Hola Jorge, hola Santos, hola William y a todos los amigos y amigas que están aquí en esta transmisión. Es un gusto estar aquí en este espacio de la Feria del Libro de Ica. Por supuesto, ¿no? A todos nos jodió un poco el tema de que Ica sea famoso por la ivermectina y por el tema también, creo que salió el Super Matacovid, ¿no? Creo que un muñequito
que se parecía al Chapulín Colorado, ¿no? Pero fuera de esas, por así decirlo, particularidades de nuestra región, yo creo que a nivel nacional y en especial también de esta región que ha sido signada por algunos rankings como una región con empleo, con desarrollo, se ha visto de que el Perú es una torre de adobe, ¿no? Y el COVID es un momento bisagra para hacernos ver la realidad de este milagro económico peruano que muchos economistas y estadistas siempre remarcaban en los congresos internacionales. Y la verdad es que el crecimiento del Perú tiene un adjetivo clarísimo: precario, ¿no? O sea, la precariedad que ha existido en nuestro país, a pesar del crecimiento boyante, producto de la venta y el comercio de los commodities y de tantas otras cosas, creo que no nos ha llevado, Jorge, a un crecimiento integral, a un crecimiento verdadero, ¿no? Así, simplemente cosmetología en algún sentido, pero no se ha tocado los temas reales. Y ahora, por supuesto, yendo a lo que tú comentas, ¿cuál es el papel que toma la poesía en este momento? Bueno, en cuanto a su utilidad, es algo pues muy relativo, ¿no? Yo creo que la poesía podría ir, si buscamos algún tipo de utilidad, en una política, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Algo que se ha dejado mucho de lado. Por supuesto que hay preocupaciones materiales inmediatas muy justificadas y urgentes y llamativas, pero tú puedes, por ejemplo, oye, una pierna rota se puede reparar en 6 meses, pero ¿cómo reparas una mente rota, no? ¿Cómo reparas un espíritu roto? Yo creo que la poesía ahí, no hablo de una poesía terapéutica ni nada por el estilo, pero la poesía sirve justo para eso, justo para poder transmitir emociones. Y en un país como el nuestro, que es un país, pues, o ha sido, yo creo que estamos caminando hacia otra dirección ya, ha sido un país conservador, ahora estamos liberándonos, estamos soltando ciertas amarras con nuestra historia y estamos trascendiendo ella, ¿no? Yo creo que la poesía sí puede servir, por ejemplo, a efectos, si estamos hablando de algo mucho más tangible, de una política de salud mental. Pero por supuesto siempre la estética va a ser la finalidad de la poesía, Jorge. Hola Stephanie, ¿qué tal? Gracias por unirte a esta transmisión en la celebración del aniversario del Grupo Araui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven desde la Feria del Libro de Ica. Gracias a ustedes por la invitación. Stephanie, ¿por qué hay tan pocas chicas en el Grupo Araui? Mira que ahora somos más las mujeres. Creo que sí, en un primer momento yo era la única mujer. Mira que no se dio por un tema de identificar el sexo o el género, sino se dio de manera espontánea, pero ahora somos muchas, somos casi cinco mujeres en el círculo. Creo que tienen un plan de unir a nuevas chicas, ¿no? O sea, nuevos integrantes, ¿no? Tal vez esta pregunta podría ser para Santos, ¿no? Que es por lo menos lo veo como ahora la cabeza frontal de este nuevo ataque poético de los aragüinos. Cuéntame, Santos, o sea, ahora están en un proceso de rearmándose, de encarar a la... Luego me gustaría seguir tocando el tema que dejó en el aire José un poco, sobre el tema del rol de la poesía ahora, porque me parece muy importante. Tengo ahí algunas cosas más que preguntarle y además
me gustaría entrar un poquito más en profundidad. Pero bueno, antes de eso, un poquito hablando de los saharaui, ¿no? ¿Cómo es esta nueva arremetida de los saharaui? Cuéntame, por favor, Santos. Bueno, has utilizado un término, ¿no? Que es armar. Creo que no, ¿no? Porque nunca hemos estado desarmados, ¿no? Lo único que estamos haciendo es incluir a personas que indudablemente simpaticen con un grupo, que les guste el trabajo con la palabra, por la palabra, la poesía, y bueno, y acogerlos, ¿no? Invitarlos y acogerlos, y las personas que vienen son bienvenidos, ¿no? O sea, es una forma de seguir, háblese así, ¿no? Reclutando con las personas que, podríamos decirlo así, ¿no? Que las personas que comulgan con la poesía, ¿no? Eso sería el fin, ¿no? El objetivo de de que otras personas o otros poetas se integren al grupo, ¿no? ¿Hay algún filtro para ingresar al grupo? ¿Hay alguna valla mínima que pasar para poder integrar en los saharaui? Digamos, tú sabes que antes, hacia mediados de nuestra era, del siglo pasado, había, digamos, cierta militancia, por ejemplo, ¿no? El grupo 1 de Mayo, el grupo Orcopata, el grupo Hora Cero, el grupo Cloaca, no sé, tenían alguna posición política, ideológica, estaban en contra de la oligarquía, en contra de los burgueses de esa época. Ciertamente el Perú ha cambiado mucho en estas últimas épocas, pero nunca hemos dejado finalmente de que la poesía también es una forma digamos, de enfrentar el hecho social mismo, ¿no? El devenir de nuestra historia, ¿no? ¿Qué pasa con los saharaui? ¿Tienen alguna cosa de este tipo o cómo es? Cuéntame. Bueno, no tenemos ningún filtro. O sea, las personas se unen al grupo por el simple hecho de gustar la poesía, ¿no? Y sobre todo que les gusta la lectura, ¿no? Ese es el único, pues, si queremos llamarlo un filtro, ese es el único filtro, ¿no? El gusto y el gusto por la poesía, tanto hacerla como leerla, ¿no? Somos un grupo, desde luego, un grupo plural, personas que creemos en las libertades, personas que creemos en una democracia, ¿no? No tenemos ningún tipo de prejuicio, así es que tal vez el único fin que nos une es la poesía, y si es la poesía es la estética, ¿no? La poesía eh, bien escrita, una poesía tal vez contestataria a ciertos hechos, y cada uno indudablemente tiene un propio estilo, pues, Jorge. William, tú que estás cerca de los chicos, porque eres profe y conoces, digamos, digamos, el devenir de estos chicos, y ahora digamos, hay tantos cambios sociales y cambios políticos, ¿por qué la poesía se ha alejado de eso que alguna vez le preocupó, por ejemplo, a los Hora Cero? Que aunque me parece que tú has reeditado a Montalbetti, que no es de ese grupo, pero es de esa generación, sí se preocuparon, digamos, por el contexto social en el que vivían y hacían una poesía militante, digamos. ¿Por qué no hay grupos así ahora? ¿O por qué los saharaui no lo son? ¿Y por qué no existe esto? ¿No? Claro, yo creo que es un tema de contexto, ¿no? El contexto que planteas tú, por ejemplo, estaba muy, en el caso de los Hora Cero, estamos hablando del año 70, ¿no? El 68 hay una revolución, hay una cuestión contracultural. Entonces ellos como que toman ese contexto, esa manera, ¿no? de reclamar quizá, o de estar en contra de un sistema que los golpea, o en todo caso les hace daño. Y es por eso que ellos tienen una posición, y quizá podemos decir formal, incluso de izquierda, ¿no? Estamos hablando también de no hace poco, en la década pasada, ya se había dado pues la Revolución Cubana, que es justamente
algunas influencias del grupo del 60, ¿no? El 70 es eso, ¿no? Y es la reivindicación de los provincianos, tanto en la poética como en el pensamiento, ¿no? Gente de izquierda, gente que está, incluso poetas que son financiados en su momento para publicar revistas, ¿no? Eso es muy conocido en los años 70, 80. Entonces esas cosas quizá no la vemos ahora porque no sé si ha habido no sé si es un fracaso o es que todos eran muy teóricos y al final no se llegó a una práctica. Pero recuerdo una clase de Roger Santibáñez cuando dijo, ¿no? Que estaban muy partidos, ¿no? Habían gente, por ejemplo, que era trotskista, había otra gente que era maoísta, había gente que estaba separado por la misma ideología, pero eran partidarios ahí, estaban muy partidos, y todos hablaban, todos hacían barullo, pero al final nadie movía un dedo, ¿no? Entonces, creo que eso, podría decir yo, la moda de ese momento influyó a que ellos hagan cosas y tengan una posición que al final algunos quizá abandonaron, otros se mantuvieron. Ahora, ¿por qué el Círculo Arawin quizá no tenga esa consigna? De manera muy personal, yo sí creo en algo, ¿no? Algo que planteaban los surrealistas, por ejemplo, yo sí considero que la poesía, por ser ya poesía, ¿no? Tiene un efecto ya revolucionario, es una incomodidad, ¿no? El lenguaje poético es muy contestatario, es muy sintetizado, incluso llama mucho al pensamiento, ¿no? Y cuando tú mencionas, ¿no? Si es que se necesita de la poesía o cómo va la poesía en estos tiempos, hace poco revisaba, ¿no? Un post de Humberto Jara donde le dedicaba un poema a su mamá y antes de colocar el poema él decía, ¿no? Algo muy interesante, decía, ¿no? En estos tiempos que se necesitan de los poetas, ¿no? Y uno se pone a reflexionar, pero ¿qué hacemos nosotros o qué podemos proporcionarle, ¿no? a la sociedad o a esta sociedad pues que está quebrada, ¿no? Y lo que vemos es libros publicados, ya sea en digital, impresos, se ve la gran afluencia a las librerías en el sentido de delivery quizá, a solicitar poemarios, a solicitar novelas. Entonces pareciera, ¿no? Como que una situación tan adversa generara más bien situaciones muy, muy cómodas, muy alegres, como es leer un libro o leer un libro de poesía o cualquier otro, ¿no? Sí, a ver, primero que no quisiera como que yo hacer como un monólogo ni nada, y tampoco un orden, ¿no? Así que si alguien quiere completar la respuesta o decir algo más respecto a lo que dices, me parecería muy bien, o interrumpirme y yo cedo la palabra sin problema. Entonces, pero parece entonces que la poesía es tiene una función, digamos, oropélica nomás, ¿no? Tiene una función, digamos, de acompañar o digamos, como sugería José, un poco como de ayuda psicológica, digamos, ¿no? Y a mí me parece que esa, sin perder lo que es la poesía en sí, que no sé qué cosa es, pero algo es, tiene que ser algo más, ¿no? O sea, tiene que, digamos, o sea, de todo el mundo, el Perú en un momento es el peor país. De todo el país, Ica es la peor región. Y ese es el contexto en el que nosotros que vivimos acá en Ica nos movemos. La poesía tiene que seguir hablando de la campiña iqueña, la poesía tiene que seguir hablando de el Huarango, la poesía tiene que seguir hablando de un lugar idílico, de un lugar de infancia que es, digamos,
algo que está, por ejemplo, muy presente en los poetas del siglo pasado. Pero Jorge, ahí, perdona que te corte, Jorge. No, dale. Yo creo que dentro de los integrantes, hablar de las campiñas, o sea, bueno, yo a ninguno de mis compañeros le he escuchado hablar de las campiñas, ¿no? O sea, si te refieres al contexto de Araui, de que Araui hace una poesía, hablar de las campiñas, cosa que no estaría mal y al fin y al cabo, ¿no? Pero dentro del grupo no existen esas voces. No sé si tal vez en generaciones anteriores, pero tampoco podríamos verle como una poesía eh, que no contenga dinamita o que no contenga o energía o vigor, ¿no? Yo creo que es también cuestión de gusto también la poesía. Tal vez a ti no te gusten las poesías de campiña, ¿no? Podría pasar eso, ¿no? Pero eso no le resta importancia a los poemas que podrían ser germinar de la ciudad de Ica, ¿no? Y además en Grupo de Araui no he leído a ninguno de mis compañeros inmiscuidos en eso, en las campiñas de Ica o en Huacachina o cantándole al guarango, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrás leído a José, pues una voz universal, ¿no? Aforismos, no sé, pues una voz hasta un poco contestataria y ridiculizando también la democracia y la política, ¿no? Cuando yo me refería a que no es que me gusta, en realidad es lo menos importante. ¿Okay? A lo que yo me refería es que yo siento que las condiciones en las que nos movemos urge una poesía, y con esto no quiero decir que la poesía no tenga que hablar de la campiña o que no tenga que hablar mencioné temas, digamos, harto manidos en la poesía iqueña, en general, digamos, en la literatura iqueña. Pero sin embargo, esas pueden ser un punto de despegue para hablar de muchas cosas. Los objetos en sí, yo creo que la poesía no significan algo y son estáticos, ¿no? Sino son algo, digamos, que pueden ser a partir de ahí despegues verbales y emocionales, despegues intensos del lenguaje. Y yo siento, por ejemplo, y por ahí comencé cuando estábamos hablando, de que, ustedes como Araui no tienen, digamos, ningún filtro en el grupo, no tienen por qué tenerlo, me daba mucha curiosidad de saberlo, pero ¿cómo es la poesía, digamos, qué es por eso he puesto un comentario ahí, que lo he fijado, yo quisiera que la gente que nos está viendo me responda, ¿no? ¿Qué hay que pedirle a la poesía actual, ¿no? Que en el contexto actual, ¿qué necesitamos? ¿Más enfermeros, más doctores o poetas? ¿Qué son más urgentes? ¿No? Sí, perdón, Stephanie. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo cuando pides algo más a los poetas, ¿no? Creo que ese cambio, esa evolución y ese crecimiento se da en todo, incluso en las generaciones, en las familias, en la evolución de las sociedades. Sin embargo, creo que hay que exigirnos más también como sociedad, como personas, para lograr esa respuesta que tú dices. A mí también me interesaría que exista una poesía que denote el crecimiento y la evolución como sociedad, ¿no? De todas maneras, hablar de la poesía que habló la generación pasada no denotaría un crecimiento, porque quizá estás utilizando una voz que ya o estás diciendo o enviando un mensaje que ya alguien lo envió anteriormente mejor que tú. Entonces, no denotaría un cambio interesante en la poesía y también en la sociedad. Sin embargo, yo creo que la poesía es un proceso lento y es un proceso que debe ser serio y pausado. Yo personalmente desconfío mucho de los que publican muy rápido, se apresuran en publicar, y con eso estamos tomando a la poesía como un espectáculo, ¿no? Donde el poeta es un payaso que saca su mejor poema como su mejor espectáculo y lo lanza a las redes sociales o lo lanza en un libro, y eso lo convierte en poeta o en un gestor cultural
o en una persona culta, ¿no? Pero Yo Stephanie, desconfío de estos personajes. Yo más bien creo que la poesía es un trabajo personal, es un trabajo serio y es una respuesta que viene como, como un mensaje, creo yo, de todas las preguntas que uno se hace con el tiempo y las lecturas que también va acumulando, ¿no? Sí, Jorge. pero Stephanie, ¿a ti no te parece que justamente la coyuntura en la que nos movemos, por ejemplo, tú decías de que, digamos, el hacer poético era lento, pausado, reflexivo, culto, pero sin embargo el mundo se mueve a otra velocidad, el mundo se mueve en otra vorágine, en otro ritmo, en otra frecuencia. La poesía, en ese sentido, tendría que ser algo que viene detrás, pensando las cosas más lentas, esperando. Mira, no creo que hay que estereotipar la poesía, ni tampoco hay que estereotipar los cambios del mundo. Porque si hablamos de un cambio veloz del mundo, ¿de qué cambio estamos hablando? ¿Del crecimiento de la informalidad? ¿Del crecimiento de las infraestructuras? ¿Del crecimiento tecnológico? Porque si hay un crecimiento en el mundo, es tecnológico. Y el crecimiento tecnológico y la tecnología, y por ejemplo el desarrollo web, se parece muchísimo a la poesía. Cuando tú haces un sistema web, es como si estuvieras haciendo poesía. Es un Claro. proceso tan ordenado, tan sistemático, lleno de algoritmos, que lo que te permite es sacar un producto final que funciona y puede solucionar los problemas de la gente. Y un poema te hace eso. Un poema lo que puede hacer es incluso sanar tu mente, incluso darte fuerza y potencia para salir al mundo, para ir, como tú dices, en el ritmo que te puede dar la sociedad. Pero yo no creo que debemos de seguir un ritmo, ni un ritmo que esté en la sociedad. Yo creo que cada persona tiene que escuchar su propio ritmo y a través de la escucha de su propio ritmo y el seguimiento de su propio ritmo, creo que puede crear cosas interesantes para la sociedad. Sí, pero eso parece como que si la poesía fuera solamente un proceso interno, un proceso, digamos, ensimismado, un proceso que responde, como dices tú, a un ritmo personal y particular, ¿de acuerdo? Pero yo pienso que la poesía no tiene por qué ser, o lo pongo a consideración de ustedes, esto no es una cosa como decía Pancho Villa en los años 30, los que no están conmigo están sinmigo, sino más bien todos podemos aquí intercambiar una opinión que pueda ser útil para entender este devaneo, ¿no? Porque me interesa mucho hablarlo con ustedes. Entonces, en ese sentido, ¿no? Si digamos, todo esto fuera solamente un proceso interno, reflexivo, parece que la poesía es como otro campo, ¿no? El campo, digamos, de lo interno, lo reflexivo, una suerte de torre de marfil que ya un poco criticaba, y tal vez sea propicio decirlo ahora, el Amauta, ¿no? El Amauta, Mariátegui, y además estamos en el Bicentenario, ¿no? Que también es una fecha como para preguntarnos justamente eso, y para preguntarnos desde la poesía, ¿no? Para preguntarnos como ¿qué somos, no? O sea, desde la poesía, ¿no? Y el Amauta, justamente, yo recuerdo un libro que se llama El artista y la época, no sé si lo leyeron, muy lindo, y él justamente hablaba sobre estos temas, ¿no? Del poeta un poco encerrado en su torre de marfil, lo decía hace 100 años, ¿eh? En su torre de marfil, mirando los cisnes, digamos, de Darío, ¿no? Mirando los cuadros exóticos y los grabados chinos, mientras la sociedad, en el 17 fue la revolución, por ejemplo, bolchevique, en el 19 me parece que Duchamp saca este urinario como un objeto artístico. En el Perú estaban las vanguardias, ya estaban los indigenistas haciendo cosas. Entonces, la poesía sí estuvo, digamos, en esa época, y Mariátegui lo denunciaba en esa época a esos poetas que andaban, pues,
pensando en los huevos del cisne de Oriente. Entonces, no es necesario, digo yo, un poco también actualizarnos en ese sentido. Si ya la Mauta lo decía hace 100 años, ahora que vamos a justamente celebrar nuestro bicentenario, no sé cómo vamos a, no sé qué vamos a celebrar, porque la verdad no sé, pero sería interesante también que desde la poesía nos preguntemos eso, ¿no? No sé si alguien quiere comentar. Ahora, pero no hay... Mira, no sé si- ajá, sí. Mira, Dile, yo solo quiero terminar la idea que dije anteriormente. Yo creo que sí es un proceso personal, porque por ejemplo, si tú lees a los que yo he tenido alcance, a Pessoa, Tagore, Lao Tzu, Watanabe, por ejemplo, esos cuatro poetas, tú los lees y dices, pucha, ha tenido que tener una vida muy relajada y ha tenido que pensar mucho para poder llegar a hacer estos poemas, ¿no? Y eso y creo con eso que cada uno tiene un rol. El que esté en la acción no le puedes pedir que se siente a meditar para poder crear las bases filosóficas y de pensamiento para las generaciones actuales y futuras, como el rol del escritor y del poeta que tiene una postura distinta. Entonces no le puedes pedir a uno que esté en el rol del otro y viceversa, ¿no? Me parece que no. Y creo que la poesía, como la tecnología, por ejemplo, tú hablabas del cambio del mundo, tienen algo en común. Tenemos que practicar la abstracción. Si no, vas a tener poesía basura o vas a tener sistemas basura, porque no hay abstracción, que sería la palabra clave entre la comparación de algunos, ¿no? Gracias, Michelle. Sí, no, yo creo que, no sé, pero tengo una percepción un poquito más, una percepción quizá más alentadora en el sentido de que no creo que ahorita exista un poeta distraído o que esté salido de contexto, ¿no? Me parece que no lo hay. Y en ese sentido, pues, creemos que más bien están los poetas mucho más relacionados con las cuestiones políticas, con las cuestiones sociales, económicas. Creo que está al tanto, ¿no? Está al tanto de todas las cosas que ocurren. Y en eso ha colaborado y ha servido y sirve de mucho, pues, la tecnología, ¿no? Podemos ver entramos al Facebook y encontramos toda la información de todas las cosas que ocurren en tiempo real incluso. Entonces no creo que haya un poeta que esté fuera de su época. Claro, claro, Pero yo tampoco. sí, sí, sigue, Jorge. A ver. No, sí, sí, yo también creo eso. Yo también creo que un poeta está acá, ¿no? Y tiene los pies bien puestos sobre la tierra en un sentido, ¿no? Y no está, digamos, volando una estratosfera imaginaria, digamos. Y otra cosa también que me parece importante de decir justamente en este aspecto es que los principales, digamos, los que, digamos, la idea del intelectual, la idea del intelectual como una suerte de regente de una idea social, eso se ha perdido un poco, ¿no? No poco, bastante probablemente. No existe ahora un intelectual al que uno consulte y te pueda dar más o menos el camino hacia dónde vamos, ¿no? Hace muchos años los poetas eran un poco, a mediados del siglo pasado, eran los que ponían un poco la pauta en el ritmo social, digamos. No la ordenaban, pero sí la explicaban de algún modo, podían tener cosas, podían decirnos cosas, podían hablar de los contextos en los que nos movemos, digamos, ¿no? Hoy parece que ese rol, no solo el del poeta, sino en general, eso se ha perdido bastante, ¿no? Y sin embargo, la sociedad peruana y en general el mundo, por estas cosas de la pandemia y todo, está pasando por momentos, tal vez momentos bisagra en la historia digamos, de la humanidad. No sé, tal vez es una cosa muy, digamos, de mi parte de decirlo así, pero siento que tal vez la pandemia no es algo malo en sí, sino por ejemplo, entre otras cosas, como mencionaba José hace un rato, nos hizo ver que somos una sociedad un poquito, la peruana, un poco
construido sobre un castillo de naipes, digamos, ¿no? Donde lo que sostiene a la sociedad en realidad no era tan bueno como nos habían hecho creer, ¿no? Y que cosas tan básicas como, no sé, balones de gas, oxígeno, digo, o camas, ahora faltan y no sabemos por qué, digamos, ¿no? Entonces, el rol del poeta, aquel que tuvo hace años de una suerte de explicador de estos fenómenos sociales, parece un poco, digamos, ¿no? Como fuera, ¿no? Como esto, ¿no? Y sin embargo, la tecnología está avanzando, ¿no? Y la tecnología, yo estoy de acuerdo con lo que dice Stephanie, tiene justamente, trabaja con un lenguaje que es distinto al lenguaje de la poesía, pero tiene muchas cosas en común, ¿no? Es ordenado, tiene prioridades, tiene jerarquías, ¿no? Trabaja con opuestos, ¿no? El poeta que se contraría a sí mismo son los poetas creo que más interesantes, los que dicen una cosa ahora y una cosa después en su poema, son muy interesantes, ¿no? Los contradictorios poetas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digamos, si los tiempos en la tecnología y entre otras cosas avanzan, el poeta tendría que quedarse un poco atrás y seguir un poquito, digamos, no hablando de la campiña iqueña, porque eso fue solamente una idea mía a la ligera para ejemplificar un poco el desfase que hay entre la sociedad y los poetas. ¿Por qué sucede esto? No sé, ¿quién se anima un poquito a...? Yo creo que existe mucho ego, ¿no? Existe mucho ego, ¿no? Por ejemplo, el poeta no se conforma con hacer poesía, sino que quiere ser admirado y ser visto. Bueno, vivimos en la era del ego, ¿no? Ahí están las redes sociales. Y, pero también es verdad que nunca como antes este mundo ha sido mejor. El país yo creo que está mucho mejor que antes. Suena paradójico, pero la historia lo demuestra, ¿no? Hemos avanzado. No como quisiéramos, pero hemos avanzado. Y en cuanto a lo del poeta, eh, el poeta puede hacer política, bacán, pero no es su obligación, ¿no? El poeta tiene que hacer poesía. Ahora, Kierkegaard decía que etiquetarme es negarme. Entonces, si solamente eres poeta, pues entonces solo haces poesía. Creo que una persona hace más cosas que eso, ¿no? Quizás aquí los cinco escribimos, aquí terminando esta agradable conversación, un poema, y más tarde por ahí estudiamos algo de programación, y por ahí tenemos algún negocio, empresa o un oficio y nos dedicamos a eso, o tenemos hijos, o somos hijos. En fin, el ser humano tiene muchas dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí se mencionaba si este grupo tenía alguna afiliación política, pues yo creo que es algo muy personal, ¿no? Por supuesto, como en todo grupo, sería un poco difícil, aunque sería genial, de que existieran tendencias diversas, ¿no? Que yo sepa, en nuestro grupo no existe alguien que sea marcadamente o declarado como de izquierda, por ejemplo, ¿no? Pero si hubiera alguien bacanazo, me parecería súper paja, o si hubiera alguien que es homosexual o lesbiana, bacanazo también, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano no se debe quitar esas etiquetas, ¿no? Ahora, por ahí se mencionaba también a Mariátegui, ¿no? Y recordaba que Mariátegui citaba al liberal Manuel Vicente Villarán en Los Siete Ensayos. Y Manuel Vicente, y bueno, y le daba la razón a Manuel Vicente, ¿no? Y decía de que esta es una tierra muy rica en poetas y en literatos y en escritores, ¿no? Y en maestros, pero le faltaba mucho, o sea, le faltaba, oye, necesitamos más ingenieros, más arquitectos, más empresarios, más comerciantes. Y ahí está, ¿no? Creo que tenemos un talento que ha sido pues el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Que bueno, los premios son relativos, pero es ahí un ícono nacional.
por ahí el Perú, no sé si necesita más poesía, pero lo que necesita es gente que haga las cosas bien, ¿no? Y que se concentre, ¿no? Creo que queremos ser todo, creo que queremos ser todo, creo que a veces queremos opinar de todo, me incluyo, pero al final son pocas las cosas que realmente las hacemos bien, y para hacerlas bien, como dijo Stephanie, pues hay que tomarse su tiempo. Y si el tiempo corre, y si el tiempo está con el tráfico y contra el tiempo, pues que se joda el mundo. O sea, si tú corres, si tú estás apurado y si tú estás frenético, yo también voy a hacerlo. Hay que tener más fuerza de voluntad para a veces decir que no, para estar quieto, que para moverse frenéticamente a Dios sabe dónde. Si acaso tienes un objetivo hacia dónde te mueves. Entonces creo que ahí radica la poesía también en el aspecto de reflexión, de hacernos pensar. Pero por supuesto, eso es muy relativo y cada quien la tomará de acuerdo a sus proyecciones, de acuerdo a sus pensamientos, ¿no? Sin embargo, la palabra está, y creo que en la poesía la palabra toma una dimensión que no está superditada a la realidad material, sino que va más allá de ella, la trasciende. Y eso es lo hermoso de la poesía. Para acotar, Jorge, ahí, Sí. dos cosas, ¿no? Hay dos cosas que se puede extraer de Stephanie y José. Stephanie ha dicho que uno necesariamente tiene que tomarse el tiempo para elaborar ciertos trabajos, y José dice hacer las cosas bien, ¿no? Cuando tú te refieres, yo entiendo de que quieres una poesía dinámica, contestataria, eh, tal vez punzante, te refieres a la temática de los poemas, ¿no? Eh, Entiendo, y yo creo que esta función que pueda cumplir el poeta dentro de la sociedad, o su aporte, o hincazón o un hachazo que le puede dar al statu quo, es a través de su trabajo. Y a través del trabajo y a través de los poemarios que publica, ¿no? Un buen libro publicado, un libro trabajado, que tenga esa tendencia a la poética, a la estética, que tenga pues esa espina que hinca, indudablemente va a ser un libro bienvenido a la sociedad, que es lo que se merecen los lectores, ¿no? Un buen trabajo, ¿no? Pero si vas a hacer un libro, no lo vas a trabajar bien, no le vas a podar, vas a presentarlos con abrojos, bueno, yo creo que ahí erra el poeta, ¿no? Ahí es su equivocación. Entonces, yo voy por ese lado. Si el poeta algo tiene que ver con la sociedad o con el statu quo, con la política, con la tendencia, es presentar siempre un trabajo elaborado y serio y respetando a sus lectores, ¿no? Sí, pero yo eso lo daba por descontado, ¿eh? O sea, yo no he pensado, no pienso de que uno tenga o sea, digamos, uno tiene que ser mejor que Vallejo o nada, ¿no? Uno tiene que ser bueno, uno tiene que ser, y tiene que ser excelente si quieres. Ahora, ese es un criterio que yo no lo había puesto en discusión, en realidad. No pienso que tengamos que hablar de que un libro tenga que tener, digamos, minucias. Obvio que tiene que ser bueno. Y el punto tampoco era con un tema de temática, ¿no? Ustedes se han preguntado, por ejemplo, ¿por qué a tanta poca gente le gusta la poesía? ¿Por qué hay tanta poca gente que le interese la poesía? La poesía debe ser una de las artes probablemente más relegadas, ¿no? más olvidadas, más ninguneadas, digamos, ¿no? O casi nadie se preocupa por la poesía, a casi nadie le interesa la poesía, ¿no? Son unos cuantos locos como ustedes y como otros que estamos tratando de hacer cosas, de escribir, de publicar cosas, pero en general a la gente le importa bien la poesía. Ahora, que a la gente le importe bien poco la poesía, ¿no será culpa de los propios poetas? Pienso yo. No, Jorge, mira, hay una respuesta. ¿Me permites? Déjame terminar esta idea, por favor. O sea, ¿no será culpa de nosotros de que estamos hablando de una cosa que a la gente le importa 3 pepinos? O sea, a la gente joven, por ejemplo, ¿no? Que en este país son mayoría, por ejemplo, ¿no?
que la gente que tiene 25 años es más en el Perú ahora. Esta gente se entretiene mirando TikTok, ¿no? ¿Por qué no se entretiene leyendo un poema, ¿no? ¿Por qué la poesía no cumple nuestras necesidades urgentes de vivir? ¿Por qué la poesía no traduce nuestros reclamos sociales? ¿Por qué si un poeta joven me lee y me escucha, estoy hablando de las piedras del desierto, por muy bonito que sea, pues bueno, pues, ¿qué me importa, mañas? ¿No? Entonces, no hablo de la temática, no hablo hablo, cuando mencioné los temas estos de la campiña iqueña, lo hablaba como síntoma, no como tema en sí, me gustaría ser claro. Tampoco hablo de la piedra o del guarango como tema. Lo interesante de la poesía no es ni siquiera el tema, ¿no? Es el lenguaje, digamos, ¿no? Eso que hace que se mueva, eso que hace que a la computadora avance y que tenga un procesador más rápido, es la manera en que un ingeniero organizó las cosas en tu computadora, salvando las diferencias, etc. Entonces, y por eso otra vez, ¿no será que la poesía tiene tan poco interés entre los jóvenes por culpa de nosotros mismos? Dejo ahí la pregunta, por ahí si alguien quiere... A ver, para terminar la idea, mire, Jorge, yo no creo que el hecho de que la gente o los jóvenes no tengan acercamiento o no tengan mucha lectura de poesía sea culpa de los poetas, ¿ah? Yo entiendo que la poesía es para una élite, y ese élite es la gente que gusta de lectura, que le gusta la poesía. La poesía es como leer filosofía. Entonces, son temas tan subjetivos que tiene que estar preparado para leer un poema. O sea, alguien que lea, o sea, un joven que nunca ha leído un libro o ha leído muy poco libro y empieza a leer a Vallejo o a Antonio Gamoneda o al mismo Churata, pues indudablemente no va a entender, pues, ¿no? Imagínate Churata hablando del lago Titicaca hablando de la muerte, Antonio Gamoneda. Entonces, oye, ¿qué tiene, no? O está loco este hombre. Pero para eso hay que estar preparado y hay gente que tiene que tener hábito de lectura. Cualquiera no es lector de poesía. Es justamente la esencia o la belleza de la poesía reside en eso, que no mucha gente son lectores de poesía. Ahora, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, hablar de una piedra, no creo que le haga mal a la poesía. Por ejemplo, Eguren, un poeta netamente pegado a la estética, ¿no? A lo contrapuesto de Vallejo, pero su poesía es grande. ¿Ah? O el mismo Watanabe hablando de la piedra alada, ¿no? Entonces, yo no creo, Jorge, que el hecho de que la gente no lea poemas, de que las editoriales publiquen poemas y tengan muy pocas ventas, no sea culpa de los poetas, no sea culpa de un mal trabajo. Tal vez por ahí, pero también es formar a la sociedad, ¿no? Inculcarle en el hábito de la lectura, y tú sabes que nuestra sociedad no está preparado para leer, y mucho menos leer poesía, Jorge. Es un tema bastante, coincide en una cosa con Jorge, en el sentido de que él mencionaba la cuestión esta de los guarangos, ¿no? Como un tema, como un ejemplo, como una cuña ahí que ha puesto. Porque claro, la temática no es el problema es el lenguaje, ¿no? La forma de hacer el poema. Ahora hay algo muy interesante. El consumo de poesía es una cuestión más insondable, ¿no? Porque cuando un libro sale impreso, ya pierde el valor, quizá el valor subjetivo, el valor cultural, y se vuelve más bien un tema ya comercial, ¿no? Entonces, vaya a ver cuántos libros de poesía se venden, ¿no? Una vez salió el libro más vendido en la Feria del Libro de Lima, la FILIMA, salió el nombre de un poeta y el libro vendido, y ustedes dirán, pues, el libro más vendido, ¿cuánto se vendió, no? Y cuando sacan números, pues, eran solamente 50 libros los que se habían vendido. Entonces, a veces es un poco, ese es el tema, ¿no? Y al final, pues, estamos acabando, estamos siguiendo en que los poetas, pues, leen a los poetas, ¿no? Y entre ellos se hace la crítica y entre ellos, se hacen, pues, los comentarios, y todo es un círculo ahí, quizá vicioso.
Ahora, se ha buscado la manera de extender la poesía de otras formas, ¿no? Se hacen videopoemas, se hacen poeadivinanzas, se hacen, creo que estas cosas, que tienen que ver con, no sé si es histrionismo, pero es una cuestión donde el poeta declama, hace un espectáculo, ¿no? Basado en música y el recita, etcétera. Se ha tratado de todas las formas. No sé si en Ica hay esa manera de llevar la poesía. Se ha querido extender a la poesía. Pero hay algo muy interesante, porque justamente José lo mencionó hace años, cuando recién fundábamos el círculo, y se invitó un montón de gente, ¿no? Y dijo, pues, muchos son los llamados, ¿no? Y pocos los elegidos. No sé en qué medida vaya a cambiar todo el esfuerzo que podamos hacer para llevar a la poesía o los libros de poesía a donde quizá ¿cómo se llama? Los lectores o los jóvenes quieran interesarse en ella, ¿no? Una vez presenté un libro, fue bastante curioso, y una señora se me acerca y me dice, fírmeme el libro, me dijo. Ah, ya, le firmé, ¿no? Y me dice, yo soy la esposa de un señor que jugó fútbol con tu papá, me dijo. Entonces, qué simpático, ¿no? Que había jugado fútbol con mi papá. Y ahí me di cuenta, ¿no? Es realmente lo que vale es la venta del libro, lo leerá la señora, sí o no, o se perderá en el olvido, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión más profunda, querido Jorge, es una cuestión bastante profunda que se han hecho los esfuerzos y no sé si se ha llegado a esa meta, ¿no? A llevar a la poesía, o en todo caso, ¿por qué la poca afluencia a comprar un libro de poesía o a consumir poesía, ¿no? Ahora, Montalbetti dijo algo muy interesante, ¿no? El lenguaje, la palabra escrita es crítica, es reflexión, por ende no va de acuerdo, ¿no? A la imagen o a las cuestiones más llamativas, ¿no? Como el cine, por ejemplo. Es algo que la poesía no ha podido combatir con la imagen, ¿no? O con el cine, o con una proyección, o hasta quizá con la propia música, ¿no? Es bien interesante porque justamente el lenguaje de la poesía ahora parece ser también cooptado un poco por lo audiovisual, ¿no? Y de hecho hay una tendencia fuerte actual en Latinoamérica de gente que está haciendo videopoemas, poesía a través de imágenes, pero además ese síntoma yo creo que no es gratuito, no se trata solamente de explorar otro lenguaje para decir lo mismo que, porque tampoco es que haya nuevos temas, ¿no? No es que vayamos a hablar de algo en realidad nuevo, no sé qué podría ser nuevo en poesía, ¿no? Eso también es algo como un poco a discutir, digamos. Pero la inserción de la tecnología en el 90% de nuestras vidas nos tiene que decir algo, ¿no? Nos tiene que interpelar a algo. Y tal vez si la información que consumimos ahora pasa en una gran medida por lo audiovisual, ¿por qué no la poesía puede también tomar ese otro camino? ¿Por qué no usar ese camino? ¿No? Si todo lo que vemos y todo lo que observamos en el 90% de nuestra vida pasa por pequeños videitos de 2 minutos, de 1 minuto, que explican cualquier tontería, y nos llenamos de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué la poesía no podría también ser una suerte también de discurrir de ese nuevo sistema de signos que nos están todo el día bombardeando? ¿Por qué la poesía tendría que ser elitista? ¿Por qué la poesía tendría que reflexionar sobre algo necesariamente, digo yo, y por qué no tomar ese otro lado? ¿No? Pero es muy engañoso, ¿ah? Yo para culminar, ¿no? Es muy engañoso. Yo manejo una página de literatura y a veces hemos llegado con un poema, pues, a 300 likes, pero de esas 300 personas no creo que todas, ¿no? Estén interesadas en la poesía. Entonces, me parece que la misma naturaleza del poema, pasado un video o algún videopoema, etcétera, pierde la esencia de lo que es en sí un poema, ¿no? Yo
pienso eso. Tengo la idea de que, y bueno, es parte también de mi formación, que el poema en papel o en el libro tiene mucho más peso y es mucho más contemplativo, incluso es un poco más revolucionario que una cuestión de un videopoema o la extensión, que me parece a mí que trata de decir es por qué no llevamos la poesía a los lugares donde ahí pues está, ¿no? Donde está la fiesta, ¿no? Es como una fiesta ahí y bueno, la poesía no está invitada, pero hay que meterla ahí, ¿no? Y eso no sé si es algo, como digo, muy reflexivo, ¿no? Porque incluso optaron en algún momento vender en Metro, en Totus, creo, se vendían los libros de editoriales, ¿no? Me parece que fue un plan de la Municipalidad de Lima, no sé, pero ¿cuánta gente iba a Metro, a Totus, etcétera, a comprar el libro, por ejemplo, ¿no? A Es una robar. cuestión hasta que, sí, hasta en el ambiente, o sea, radica la reflexión, ¿no? O entonces la adquisición de la poesía, ¿no? En cambio, si tú dices el inestable, de inmediato, ¿no? O sea, dice poesía, ¿no? Y vas y consumes y sabes que ahí está la poesía. Pero no sé si en un supermercado, Metro, todos podrías consumir la poesía. No sé en qué medida se pueda, esa extensión que tú pides se pueda dar, ¿no? Por lo menos cuando se da, y yo noto y veo un poema, un video poema, etcétera, una reflexión de un poema, suelo pasar la página, ¿no? No sé qué dicen mis compañeros. A ver, Yo los creo compañeros. que, yo creo que cuando haces esta interesante pregunta, Jorge, se asemeja mucho a la pregunta de por qué en el Perú no leemos, ¿no? ¿Por qué no pasamos de un libro? Y es que para leer en general, no solo para leer poesía, y quizá leer poesía sea un poco más complejo, se necesitan mínimos comunes, mínimos que en nuestro país no están cubiertos, ¿no? La pobreza llega a un 17%, ha crecido con la pandemia, y estamos hablando de personas que no tienen acceso a la luz eléctrica, al agua, por ejemplo, o simplemente a una mesa en la casa, ¿no? A una mesa, a la comodidad del hogar. O tienes una casa pequeña donde viven 6 personas y están ahí con el televisor prendido y no hay un espacio de soledad para poder pensar o meditar, qué es lo que la puerta que te abre la lectura y especialmente la lectura de la poesía. Creo que también habría que pensar en los mínimos comunes que se necesita para esto y no solamente juzgar, ¿no? Que el Perú o Ica o las regiones del Perú no se lee, sino que hay que pensar en lo que se necesita para leer y que la clase política empiece a ser un poco más consciente de esto, pero creo que no lo es y no lo va a ser y no podemos estar esperanzados de ello. Pero lo que sí creo es que no debemos llevar a la poesía a los audiovisuales. Yo no comparto con eso, a pesar de que soy joven, me gusta la tecnología, me gustan las redes sociales, me gustan los sistemas, me gustan cómo los sistemas pueden hacer las cosas más rápido y más eficiente, pero creo que cada cosa debe estar en su lugar. Yo creo que a la poesía se va a llegar cuando se deba llegar. Las hormigas ven en 1D, entonces, el crecimiento y la evolución del ser humano es pasar del 1D al 2D, al 3D, al 4D. Y quizá en una de esas etapas de tu evolución llegues a la poesía. Y lo que pasa es que se concibe la poesía como la poesía que ha hecho Becker, ¿no? Uno dice poesía, oye, ¿tú eres poeta? Sí, yo escribo poesía. Ah, ya volverán las oscuras golondrinas, ¿no? Y solo pensamos en la poesía como la poesía que ha hecho Becker, que está mucho más marcada de figuras literarias, ¿no? De una rima, y no se piensa en una poesía mucho más profunda, filosófica, que puede transformar realidades, ¿no? Por ejemplo, un poema de Pessoa a mí me ayudó a abrir un portal mental, un portal sentimental y a cerrar también algunos círculos. Entonces creo que la poesía es transformacional, pero debe llegar cuando deba llegar. Y algo que me gusta de Arawi
particularmente es que la gente que está aquí no solo es poeta. Entonces, en la primera pregunta que nos hacía, nos decía si el poeta también debe cumplir otros roles. Y pues tienes una revista literaria, ¿no? Una revista como Grima, que se ha publicado, donde, ¿qué más acción que esa, ¿no? Tener una revista literaria. Por ejemplo, tienes a José que hace empresa, que emprende, ¿no? Y a Santos que hace justicia, el ejercicio propio de la justicia que puede hacer un poeta, ¿no? Imagínate, o sea, ahí cuando ya no hayan leyes, aplica la justicia, ¿no? Entonces, y ahí tienes a un poeta, entonces eso es genial y es grande, ¿no? Creo que hay que preocuparnos por los mínimos comunes que tenemos que cubrir para luego pensar en leer y en leer poesía. Me gustaría acotar esto de que todos los que hacemos poesía en realidad siempre hacemos otra cosa. Nadie vive solo de hacer, o sea, creo que creo que no existe Virgilio. Virgilio en el 300 hacía alguna cosa, supongo, ¿no? Y no existe, digamos, ahora alguien que pueda vivir porque escribe poesía. Así que en ese sentido, Stephanie, todos hacemos algo más que ser solo poeta. Porque además decirte poeta, ¿qué significa? ¿No? Da un poco de, la verdad es que no sé, por momentos me da orgullo, pero por momentos me da como, no sé, me retrotrae también, ¿no? Así como, ¿qué significa ser poeta? No lo sé, entonces, por eso o sea, si todos tenemos que hacer algo, ese es el piso común, digamos. Pero Jorge, disculpa que te corte, pero creo que la figura del poeta, no sé si es en cuestiones de realidades, ¿sabes? Me parece que es un tema de contexto, ¿no? Por ejemplo, en la época de Virgilio, y decía Virgilio porque Virgilio tenía un mecenas, o Horacio, no recuerdo, tenía un mecenas y se dedicaba a escribir, ¿no? Porque consideraban que el alma más pura, la expresión más hermosa, pues la tenía un poeta que cantara pues las hazañas quizás de su rey o de la historia. Pero, por ejemplo, llegó un momento donde el poeta, parece que en la época de Yerobi, del abuelo, parecía que en esa época aquí en la Lima de esa época, el poeta era un tipo mal visto, ¿no? Y ahora, claro, la pregunta es nos ven, ¿no? O cómo te ven a ti o a los que estamos aquí en la plataforma, si es que realmente la palabra poeta o escritor, etcétera, calza, ¿no? Con la mirada, ¿no? De la sociedad. Y quiero decir una frase, ¿no? Que hace poco me dijo un compañero, ¿no? Me dijo, los poetas buscan el elogio, ¿no? Quieren llenar ese ego, ¿no? Y los editores buscan el respeto, ¿no? Esa frase fue un poco genial. Sí, buscamos. Es que yo creo que no hay que buscar ser poeta. Yo creo que hay que buscar dejar un mensaje, por ahí escribir poesía, ¿no? Pero no buscar ser poeta, porque ahí caes en lo que decía José, ¿no? Las etiquetas. Creo que, estimada Stephanie, tienes una concepción de la poesía que me parece es muy preciosista, ¿no? Muy, digamos, aleccionadora de la vida, digámoslo así, ¿no? Muy enriquecedora de la existencia misma. Y no sé si la poesía... Será por los autores que he leído, ¿no? A veces dicen que ellos definitivamente te abren una puerta y te muestran una poesía. Seguramente que sí, pero ¿sabes qué? Cada vez que leo un nuevo poeta y no tiene esa esencia, no va conmigo, ¿ah? Como que me gusta más, por eso te digo, mira, o sea, hay poetas que yo leo y releo y hay otros que sigo buscando, pero sí, o sea, tiene que tener esa profundidad de la que hablaba Pessoa, ¿no? La profundidad para pensar, pero no la profundidad para sentir. Justamente eso conecta con un tema que hablábamos al inicio, ¿no? Que era justamente la poesía, de lo que se habla, ¿no?
Y claro, digamos, eres perfectamente libre, como todos, de leer a los poetas que te gustan y que de alguna manera te dicen algo más y enriquecen tu espíritu. Y de hecho, los libros, como la música, forman parte, entre otras artes, de nuestra educación sentimental, digamos, ¿no? La manera en la que comenzamos a querer, ¿no? Las cosas que nos rodean, eso no me queda duda. Sin embargo, Pessoa también en su momento, y otros, y Vallejo, en fin, tuvieron otro tipo de poesía, digamos, que no es la que te tiene que gustar necesariamente, pero una pregunta sería, si estos tiempos de hoy, además del Bicentenario, son épocas de crisis, la poesía tiene de seguir diciéndonos cosas bellas del alma, ¿no? Tiene que seguir. Hace poco ganó un pata el concurso de poeta joven, ¿no? Que creo que es menos de 25 años, no recuerdo bien, pero que su poesía se llamaba Rostros del Alma, o Rastros del Alma, algo así. No me acuerdo, Rostros o Rastros, no me acuerdo bien. Y cuando mencionabas eso, Estefanía, automáticamente se me vino ese nombre. Yo, qué feo título, qué horrible, qué mal gusto para ponerle ese nombre, ¿no? ¿Qué diablos significa? Del alma, ¿no? Poemas Entonces, del alma. del alma, qué asco. Y entonces, no he leído el libro y digamos, no podemos hablar porque todavía no se publica, pero si estos son los tiempos de crisis, digamos, donde hay una suerte de cambios que son visibles, o no sé si son cambios, pero algo pasa en el mundo, algo pasa por todo lado, como que la realidad se desborda, como que se escapa de nuestros lados y nos abruma. Hay sobreinformación, hay chatarra de información, hay basura informativa, pero hay también cosas muy bellas que aparecen, que son como destellos, ¿no? Entonces... Pero quizás esa sea su forma de protestar. Pero quizás esa sea su forma de protestar. Lo que quiero decir es... O sea, no siempre la protesta tiene que ser en la calle, tirando piedras, levantando carteles y hablando por el megáfono. O sea, hay miles de formas de protestar. Por ejemplo, tú puedes protestar no matando insectos, no comiendo carne. O sea, hay miles de formas de protestar. O quizás su protesta sea no estar en el mundo y ver esa parte bella que otros no quieren ver precisamente en este momento en el que tú describes, ¿no? O sea, hay miles de formas de protestar. Cada uno va a ver el mundo de acuerdo a su historial de aprendizaje, ¿no? Su carga genética, su forma de ver la vida. Lo que aquí nos reúne a nosotros 5 es la poesía, ¿no? Esa es nuestra arma, digamos, si es que tenemos alguna arma. Esa es nuestra arma. Y digamos, ¿qué tiene que decir la poesía en tiempos de crisis, ¿no? ¿Qué tiene que decir la poesía en tiempos en que la realidad está hackeada, torcida, ¿no? Los poetas, entre otros poetas, digamos, peruanos, pero no solo peruanos, en Latinoamérica tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando se celebraba el centenario, se hablaba de un nuevo hombre, ¿no? De un nuevo hombre, el hombre que vendrá. Vallejo tiene lindos poemas que hablaban, ¿no? Sobre el hombre que vendrá, ¿no? Entonces, más recientemente, Zurita, y en fin, ¿no? Un poco es no decir nombres, pero lo que quiero decir es, o sea, se estaba cantando o se estaba enunciando la posibilidad de un hombre nuevo que representara estas nuevas exigencias y demandas de una sociedad que vivimos, que existe. Los poetas no siempre estaban cantándole a los rastros del alma, o sea, eso es probablemente ningún poeta que valga la pena le cantaba a los rastros del alma, creo, ¿no? Los poetas que creo que son más interesantes iban al meollo del asunto, y con eso digo a Vallejo, por ejemplo, ¿no? Que le interesaban las vanguardias, pero también renegaba de ellas, digamos, y hablaba de las vanguardias no como nombres y palabras, sino como síntomas de algo distinto, ¿no? Y revolucionó el lenguaje, bueno, en fin, ya no voy a entrar en esos detalles, pero ya se veía otra forma de llegar y entender la poesía. Eso es lo que de alguna manera, y de repente en Lima no está, porque Lima está gastada ya, porque de repente Lima está agotada, y de repente Lima fue parte de una tradición y un momento,
pero de repente el momento es el de las provincias, y de repente el momento es justamente en el que tengamos que ver la poesía desde afuera hacia el centro, no desde el centro hacia afuera, desde la periferia, desde fuera, ¿no? Por eso tal vez sea un síntoma que los últimos copés hayan sido, si no todos, casi todos puneños, digamos. Entonces, de repente la poesía nos exige una suerte de desahuevamiento de nuestro estado de confort y digamos, de una suerte de regodearnos en un estado tranquilo y todo, y la poesía tendría que exigirnos otras cosas. Mencioné el lenguaje audiovisual, pero pueden ser otros, qué sé yo. No sé si alguien quiere comentar esto. José, tú de repente que has hablado mucho, tal vez quieras callarte un rato, no sé. Es importante en este tiempo escuchar, yo creo, ¿no? Todos queremos hablar, todos queremos, pues lo digo, reitero, como desde una aproximación muy personal, ¿no? Sacar podcast, sacar productos, ¿no? La mentefactura versus la manufactura, ¿no? Queremos ser escuchados, queremos un deseo de autoafirmación, ¿no? Ahora, por supuesto, está el tema de la política y a mí me parece importantísimo, ¿no? Para los amigos con los que tengo, que converso, pues saben que me interesa mucho lo que pasa en el país, ¿no? Por supuesto que hay que manifestarse cuando hay que hacerlo, pero cada quien tiene, digamos así, un compromiso, ¿no? Y hay que seguir los planes y los propósitos que nos ponemos, ¿no? Creo que es, por ejemplo, legítimo salir a protestar en las calles, como fue aquí de nuestros compatriotas que trabajaban en las agroexportadoras, ejerciendo un derecho legítimo. Y también hay otro compromiso que tienen otras personas que laburan, que producen empleo, que pagan impuestos, que dan trabajo. O sea, todos dentro de lo que corresponde, ¿no? O sea, al final, lamentablemente es eso, ¿no? Veo siempre una falta de organización, que todos queremos hacer todo, y claro, queremos ser visibles, ¿no? Queremos ser visibles, ¿no? Queremos ser la cabeza o la cara, ¿no? Y, y al final quizás no hacemos mucho, y al final las cosas más nobles y más importantes no van a tener unas victorias públicas tan inmediatas, sino que van a ser al final victorias privadas y hasta quizás no va a haber reconocimiento de ello. Creo que si alguien quiere hacer poesía, tiene que ser genuina, ¿no? Coincido en cuanto a lo del título que mencionabas de ese poemario. Bueno, no, pero no me jactaría, diría que es ridículo, simplemente a mí no me gusta, ¿no? Y bueno, pero eso también dice claramente el talante del concurso y por lo tanto del país en el que vivimos, ¿no? Em, Creo que es eso. Creo también que la poesía sí puede entrar a los audiovisuales, ¿no? Yo sí estoy abierta en cuanto a eso, aunque por supuesto esta figura de querer meter a la poesía en la montaña rusa y masificar a la poesía, pues no sé si sea algo obligatorio ante esta realidad de pirotecnia visual y pornografía emocional, ¿no? O sea, bueno, o sea, no sé, no sé si es necesario eso, pero lo que sí creo es que debe haber libertad. Y si la poesía también se puede expresar en poemas, bacanazo. Pero ahora, la virtud es escasa por lo mismo que es virtud. O sea, creo que por ahí alguien utilizó el término élite. Yo utilizaría el término tal vez minoría, ¿no? O sea, la lectura siempre ha sido, pues, ciertamente minoritaria. Y si está mal eso o no, habría un debate al respecto, ¿no? Pero podemos recordar también a Giovanni Sartori en Homo Videns, y él hace ahí una figura muy bacanaza. Habla que, oye, por ejemplo, ¿no? La importancia de la palabra escrita frente a los audiovisuales, ¿no? Que él llama pues una videocracia. Y él dice, oye, ¿quieres hablar del mar? Entonces el video te pone un mar, ¿no? Y pucha, y lo ves en HD, ¿no? Bacanazo. Pero
si solamente te restringes a percibir el mar por esa imagen, pues no sabrías la composición química del mar. Y eso es mediante las palabras, mediante la palabra escrita, mediante la palabra escrita. Entonces, por supuesto que hay un esfuerzo mayor hoy día en leer libros que en ver un video, ¿no? Ahora, necesitamos a veces ciertos shots informativos, aunque estamos en una infodemia también, para tener información rápida y veloz. Pero pienso que hay que trascender eso, ¿no? O sea, la poesía te da esa paz, pero también te da pues ese conflicto, ¿no? Creo que la poesía es de acuerdo a como uno lo quiera ver, de la manera más genuina posible, sin buscar estar agradando o desagradando ciertos cánones intelectuales o de la academia o de la crítica, ¿no? Al Sí. final, la poesía es eso. Sí, Jorge. Sí, no, ahí no eres muy relativista, o sea, muy posmoderno en eso, o sea, como está bien si sí, como que está bien que si no, como, bueno, estoy de acuerdo con esto, pero también entiendo lo otro. Tal vez, digo, no es necesario como tomar cierta posición respecto a la sociedad. No me refiero necesariamente, o sea, como comunicador, como eres, ¿no? Me refiero como poeta, digamos, ¿no? Porque, digamos, es muy distinto, roles, digamos, y yo sé que acá todos hacemos otra cosa, entonces es normal. Pero, digamos, también no es necesario, digamos, en vez de, digamos, seguir relativizando las cosas, que es un síntoma de la posmodernidad, poder tomar algún camino, ¿no? Definir ciertas cosas, puntualizar otras, no sé, ¿qué opinas? La realidad es compleja, es pluridimensional, tiene una diversidad de aristas. Eh, Constantemente por ahí consumimos los medios que refuerzan nuestros sesgos, que refuerzan nuestros pensamientos, ¿no? Hay que abrirnos a lo diferente, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, he escuchado o veo Willax por un rato, ¿no? Hasta que quizás mi umbral del dolor es rebasado, pero lo veo y escucho, ¿no? Porque representa a un sector eh, no minoritario de nuestra población, de nuestros conciudadanos. Entonces, por supuesto que hay que tomar posiciones, pero nuestras posiciones no tienen que ser a veces entre el bueno y el malo, entre el rojo y el azul, ¿no? Es necesario abrirnos a nuevas posibilidades y buscar la verdad entre todos. Krishnamurti hablaba de esto, ¿no? Krishnamurti hablaba de que la verdad está repartida entre nosotros. Entonces, oye, yo creo que es importante escuchar la pluralidad de voces y a partir de eso, oye, sacar alguna conclusión. Ahora, desde la poesía, tú puedes expresar lo que realmente sientes a través de la poesía. ¿Tu poesía tiene que ser militante? Yo creo que no, yo creo que tiene que ser genuina, eso sí, tiene que ser honesta, ¿no? Y tiene que ser producto luego, pues, de estar leyendo no solamente a los clásicos, sino también a los nuevos poetas, a las nuevas corrientes que hoy día se dan. Justamente eso, me parece que nos hemos pasado un poco de tiempo, me acabo de dar cuenta que vamos 1 hora y media hablando, qué rápido se ha pasado esto, así que esperamos que nuestros seguidores, que no sé cuántos son, a ver, son 12, está bien, algo hay, hablemos un poco ya como pasando al último cuarto de este interesante conversatorio sobre Ica, ¿no? Sobre la situación de la poesía en Ica. ¿Cuál creen que es la situación de la poesía en Ica? ¿Cómo la ven? Ciertamente que Araui ahora se relance, digamos, que además reclute nueva gente y que además chicas, como dice Stephanie, que hay más chicas ahora, es bueno, puro calzoncillo antes, ahora ya se van a ver más chicas, entonces está bien eso,
bueno, aparte porque creo que las chicas han sido un poco silenciadas, ¿no? Entonces es interesante que ellas puedan tener que decir también, ¿no? Sobre todo, me imagino que es gente joven, porque ese es finalmente el espíritu de la poesía. Pues Araui está haciendo un reenganche de trabajo artístico, ojalá, no sé qué planes tienen, pero digo, más allá de sus planes propiamente como Araui, ¿cómo ven el lado? William sacado Grima, que por cierto no me han dado mi ejemplar todavía. Panduro también está siempre, claro que él ve más el tema de rescates literarios, ¿no? de regionales, digamos, ¿no? Él siempre está como que más buscando esas, ahora ha reeditado este libro de Donaire, ¿no? Entonces, yo creo que también, digamos, haya un síntoma de que de repente desde nuestra provincia se estén haciendo cosas, tal vez interesantes, ¿no? Yo no nací acá, pero vivo acá hace unos años y por supuesto que he seguido de cerca todos los movimientos de la poesía acá, entonces me interesa saber ¿cómo ven la poesía en Ica? ¿No? ¿Cómo ven la poesía actualmente, ¿no? En nuestra ciudad? No sé quién quiere hablar. Santos, yo creo que Santos podría empezar. Por favor, Santos. Bueno, yo creo que, bueno, Jorge, esa respuesta en el año, me parece el 19, se publicó Siembra de Espirales de Navale, y fue un poemario que tal vez, no tal vez, ¿no? La ha consagrado a nivel nacional, ¿no? Como una de las poetas con mayor valía, ¿no? Esa generación, me parece que ya 38, 40 años, pero ha sido con ese libro, me parece que Navales ha consagrado, ¿no? Y yo creo que el síntoma de poesía iqueña vamos por buen camino, ¿no? En este último decenio te has sumado tú, hay otros poetas que siguen escribiendo, vienen chicos que se están sumando a este, digamos, este movimiento de poesía en Ica. Yo la veo con buenos síntomas, ¿ah? Entiendo de que van a venir todavía aún tal vez los mejores poemarios, algunos autores tal vez sus mejores poemarios no se han publicado aún, así que yo lo veo por un buen derrotero. Yo creo que con trabajo y constancia yo creo que Ica va a va a ser, pues, ¿no? Digámoslo así, ruido a nivel nacional. Hay futuro entonces, ¿lo ves? Yo sí, yo le veo futuro, ¿eh? Yo creo que a eso hay que sumarle constancia y trabajo. Creo que esta generación a la que se ha sumado, a la que se han sumado y se están sumando, da buenos vestigios de que va a haber un buen trabajo en la palabra escrita, ¿no? Tú, Stephanie, ¿cómo ves tú la poesía, digamos, el panorama actual poético? Hay digamos, nombres dignos de atender, hay perspectiva, hay futuro, hay una expectativa como tú lo ves. ¿Dónde está? También me acordé de esto ahorita, este famoso libro de Martínez, el Chachario Martínez, 5 razones para comprometerse con la huelga, ¿no? Y ahora que ha habido una huelga enorme, ¿dónde están las 5 razones de los poetas para que se comprometan? ¿O ya los poetas no se comprometen con la huelga? ¿Cómo es? Yo creo que siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza, siempre hay la posibilidad de hacer algo más y mejor, pero creo que estamos en eso, en crecimiento, ¿no? En crecimiento, buscando hacer algo mejor. Todavía no hemos logrado eso, ¿no? Pero creo que se van a venir tiempos mejores. De acuerdo. ¿Tú William, cómo lo ves? Bien, el panorama de la poesía iqueña, quiero hacer una pequeño paréntesis. Cuando publicamos Grima, lanzamos la convocatoria bueno, naturalmente para
publicar, ¿no? Y me di con la sorpresa de que ningún poeta o ninguna poeta joven de 20, 23 años, 24, no sé, más o menos, enviara sus poemas. Cuando sé que están, hay poetas, hombres, mujeres, etcétera, que se dedican o están, ¿no? Realizando esta actividad. Solo obtuve de 2 jovencitas, en el caso de Maricielo Ramos, que es de acá de Lima, y Lisbeth Curay, que es de acá de Lima, y que son, no han publicado nada, pues son las que han enviado sus poemas. Creo que el ojo más está prestado ahorita en la gente que publica, y la gente que publica en Ica es muy poca, como tú sabrás. Entonces, cuando yo veo el panorama de Ica, pues es un poco desértico. No quiero que se me entienda mal, pero yo, por ejemplo, el único libro de poesía que he cogido de Ica ha sido el de Navales, ¿no? Que es Siembra de Espirales, que es un bonito libro. Pero más allá no he visto, o sea, incluso yo publiqué hace 2 años una plaqueta que eran los poemas de la universidad y que en cierta medida ya los he terminado de obsequiar porque me gusta la difusión de la poesía y claro, a mí no me voy lo económico y lo pude haber entregado, ¿no? Pero de ahí no he visto que se haya publicado. Sí vi, por ejemplo, las publicaciones de la revista, este boletín que publicó Panduro y que promocionaba algunos nuevos y nuevas poetas y que fue bastante interesante. Pero las publicaciones son pues muy pocas, Jorge. Entonces el panorama sigue siendo un poco vacío con respecto a la publicación, o sea, como objeto, ¿no? Como libro objeto donde uno puede mirar lo que hay, ¿no? Claro, se puede invitar a un montón de gente a un recital, ¿no? Las Voces Universitarias han reunido un montón de gente y claro, han leído sus poemas, pero no vemos un inicio, en todo caso, un soporte en sí del libro. Entonces, si no existe eso, pues la poesía no entra como estadística o como recuento, ¿no? Pero algo rescatable que puedo haber visto o sentido en estos últimos meses o días, podría decir, ha sido la incursión de una poeta acá al círculo, ¿no? Entonces, y uno la escucha y uno ve los temas que toca a la edad que tiene y uno dice, wow, entonces creo que hay futuro, ¿no? En todo caso hay esperanza de que la poesía siga creciendo. Ese es el panorama que yo veo, ¿no? Entonces, no es que podríamos decir, uff, el panorama está muy bonito, ¿no? Y se publica y se manifiesta la palabra y fluye en los libros de poesía ínica. Es creo un poco más leve, a mi percepción, ¿no? De repente ha cambiado. No, creo que es evidente que, digamos, en la poesía actual iqueña, o sea, hay, digamos, las voces que tú y yo conocemos desde hace años, que son más o menos las que se mantienen vigentes, publicando o haciendo cosas de ese tipo, pero más allá de eso, salvo algunas excepciones, no ha habido, digamos, una suerte de nueva, ¿no? Pero yo no sé si tiene que verse necesariamente con el tema de las publicaciones. Yo por ahí lo pondría en entredicho, digamos, ¿no? Yo creo que el poder de la publicación que antes, y probablemente nosotros seamos hijos de ese antes, era que de alguna manera un libro te legitimaba como poeta. Tú decías, yo soy poeta, ¿y dónde está tu libro? Acá. Entonces, de algún modo, editarte o ser editado era una suerte de legitimación, de DNI, digamos, literario, ¿no? De decir, aquí estoy, esto valgo, esto es. Pero esto ha cambiado mucho, me parece. Yo creo que ya publicar un libro viene a ser una de las 3 o 4 cosas que un poeta puede hacer para ganarse, como decía en el poema Cavafis, el derecho de piso de ser poeta, digamos, ¿no? O sea, eso ya ha cambiado, me parece. Los PDFs, los videopoemas, la poesía sonora, los recitales, los performances.
todas esas actividades que existen también, digamos, en el mundo de la poesía, llamémoslo así, mundo de la poesía, medio guachaco, pero vamos, digamos, el mundo de la poesía, Ica no tendría por qué mirar, o sea, Ica no tendría que digamos, hacerle ascos a eso, sino Ica tal vez tendría que también pensar en integrar todos esos nuevos discursos, todas esas nuevas políticas de difusión de la poesía en otras maneras, en expandir, digamos, la poesía que no se constriña a solamente un libro, ¿no? Porque Ica tiene, Jorge. entre otras cosas, por ejemplo, el festival. Sí. Claro, Jorge, mira, Sí, Santos. lo que pasa es que, o sea, con respecto a la publicación de un libro, lo que te da la publicación de un libro es analizar justamente la voz del poeta, ¿no? En su integridad. O sea, eso te permite, o sea, alguien que publica un libro, valga la redundancia, no es lo mismo escucharle un poema a una persona que leerle el libro completo, ¿no? Entonces, en un libro completo te dice la calidad o la voz, ¿no? Del poeta. Ahí lo puedes encontrar, ahí lo puedes palmar, ahí lo puedes analizar, ahí lo puedes estudiar, ¿no? Y tal vez esto, con respecto a los PDFs, yo lo veo así, ¿no? O sea, alguien publica en PDF, la gente le resta importancia, ¿no? O sea, siempre, con eso coincido con William, ¿no? Siempre el libro, ese acto de palpar, de acariciar, de leerlo, de analizarlo, siempre va a ser de por encima de los demás, ¿no? De los demás soportes técnicos, como por ejemplo un PDF o un videopoema, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que le permite. Yo lo veo así. Yo veo que un libro, o sea, alguien que publica un libro, yo puedo analizarlo, criticarlo, qué sé yo, o disfrutarlo, ¿no? De la voz y decir, ah, no, bueno, tiene una voz, ¿no? Tiene una voz genuina o esto o aquello, ¿no? Entonces eso permite el libro. Yo lo veo por ese lado, Jorge. ¿No será un poco una herencia del pasado, mi querido Santos? O sea, No, todavía pensar en que de alguna manera el libro te va, más allá del disfrute, legitimar como poeta. no, yo no creo que es una herencia antigua, no es una herencia del pasado. Hay cosas que son, hay objetos que son atemporales, ¿no? Que no tienen tiempo, y uno de ellos es el libro. Curioso que lo Claro, digas porque como... Castillo, Jorge, Sí. lo que pasa es que, a ver, se necesita en sí el objeto, o sea, no sé en qué medida sea tan valioso, pero una vez en una charla de poesía del 70, si no me equivoco, con Roger, él quería hablar mucho, mencionó una serie de poetas que uno no los tiene en el registro. Y tú has mencionado ahorita a Chacho Martínez, excelente poeta, pero claro, aparte de él y de los Hora Cero, había un montón de poetas, han habido un montón de poetas, pero la mayoría de ellos no publicó, entonces no se puede hablar, o sea, ¿de qué vamos a hablar, no? Entonces, en ese sentido, creo que la publicación del libro es muy importante. Ahora, tú dices, claro, la tecnología ha servido, y yo creo que sí sirve, ¿no? Carlos López de Gregory publicó hace poco el libro a mano umbría en PDF, ¿no? Digital. Igual que Sanz publicó en Vallejo y compañía un libro en digital, un poemario. Y uno va a esos libros y está el soporte ahí, ¿no? Pero, o sea, hay gente que no ha tomado, ¿no? La iniciativa o en todo caso, de tomar ese registro, no sé si como válido, pero como un registro que sea, ¿no? O tenga el mismo valor de un objeto publicado, ¿no? Del libro en sí. Es también otra cuestión, ¿no? Pero yo Sí, confío mucho en el registro escrito, no el publicado. Sí, Jorge, sí. sí, es curioso porque creo que si algo más hay en la literatura son poetas. Siempre hay poetas. Nunca faltan los poetas. Los poetas están en todos lados. Siempre, también por un tema también de desconocimiento, creo, no quiero ser aquí arbitrario, pero siento que
la poesía permite mucho, es muy permeable también, ¿no? Es muy, aguanta todo, digamos, el papel, digamos, o el PDF, lo que quieras. Entonces, en ese sentido, siempre han habido un montón de poetas, desde el Rastros del Alma hasta el más interesante, si quieres, pero siempre han habido poetas. Y en Ica parece que somos los mismos, ¿no? Yo creo que deben haber poetas, más poetas jóvenes en Ica. Cuando digo menores de, digamos, jóvenes, me refiero a menores de 30, digamos, ¿no? Salvo 2 o 3 que tú y yo conocemos, por ahí no hay, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podría ser interesante que Araui los rescate y desde la Feria del Libro de Ica también, ¿no? Por cierto, hago extensivo esto, manden sus correos informándose un poco, informando sobre su trabajo, que encantados de conocer, leerlos. Y aparte, Ica tiene otra cosa. Ica tiene el Festival Poetas en la Arena, que es un festival que tiene años, constante, porque también ser constante es bien difícil en el mundo de la literatura, y que está ahí, ¿no? Y que está ahí, y que no sé qué pasa, que no salen, ¿no? Pero bueno, creo que ya me están mandando unas señales de viento diciendo que he hablado mucho, nos hemos extendido demasiado. Así que no sé si José, ¿quieres decir algo más para terminar y ya cortamos aquí? No, agradecerte y agradecer a la Feria del Libro por esta entrevista. Siempre es genial reunirnos, hablar de libros. Solo del último que estaban hablando mis compañeros, yo estoy abierto al libro digital, por supuesto, ¿no? He descubierto, por ejemplo, con el Kindle, con los libros electrónicos, soportes maravillosos para poder leer textos que, por ejemplo, por pandemia, uno no podía salir y encontrar, ¿no? O se dificultaba la cosa y era mucho más inmediato por ahí. Así que creo que hay que abrirnos a la modernidad, hay que abrirnos a los nuevos tiempos. Eh, yo creo que el libro, por supuesto, va a trascender, ¿no? Ahora, el libro en papel también tiene su mística, ¿no? O sea, tú lo puedes leer en PDF quizás en la laptop también, ¿no? Pero tenemos déficit de atención. Eso es cierto, ¿no? O sea, es un mal común en estos tiempos y a veces cuando uno quiere llegar a ciertas cosas, ciertas, no sé, epifanías, verdades, cosas que uno escribe, pues requiere la concentración, ¿no? Entonces, quizás el papel también ayuda, pero lo puedes hacer también en soporte electrónico. Así que muy agradecido por esta conversa, Jorge, y encantado siempre de estar aquí. Sintonizaron, también gracias José, gracias William, gracias Santo, Stephanie que ya se retiró también. Gracias a todos, pueden seguir las actividades que van a hacer los amigos de Araui. Permite, Jorge, un toque antes que nos vayamos. Sí, dale, sí, dale Santo. Bueno, agradecerte por la invitación. Bueno, y invitar a la gente que nos sigan el día de sábado. Tenemos la presentación del libro de Martín, Bosque de Piedras de Parcona, un libro publicado con una ayuda económica del Ministerio de Cultura, a partir de las 7:30. El 6, el día central de Araui, 11 años, el recital de poesía con los chicos de Araui. Si no me equivoco, es el siguiente sábado, es 13, 14, tenemos un taller de poesía con enero, tenemos el 16, el 13 de febrero tenemos taller de poesía con Alessandra Tenorio, el 20 tenemos taller de cuento con Hugo Velasco Flores, y el 27 tenemos un conversatorio con las editoriales, ¿no? Con César de Conde Plebeyo, con Lima, de Lima, Jorge Luis Roncal, de Arequipa, Cascahuesos Editores, de Ayacucho, a Martí con Lucho Ayala. Así que invitamos a la gente, tenemos un programa recargado y gracias por la invitación, Jorge, y siempre estamos aquí aptos para colaborar con la cultura. Tal vez una de estas funciones de la poesía es esta, ¿no? Colaborar con la cultura. William, ¿quieres despedirte también? Sí. Bueno, esa frase que dices tú de rescatar a los jóvenes, creo que no solamente Araui, ¿no? O sea, creo que deberían fundarse más círculos, más clubes de lecturas, etcétera, que ayuden, ¿no? A mí me encantaría que hubieran más círculos, no sé si iguales a Araui, distintos, y que la función sea, pues, la propagación de la poesía y sobre todo de la cultura, ¿no?
Eso sería Claro. interesante. No solamente responsabilidad de nosotros, sino creo de todos los que le gusta este arte, ¿no? Sí, Jorge, gracias. Sí, hay que hacer más por la poesía. La poesía chica tiene una tradición interesante que hay que revisar, hay que conocer, y también hay que encontrar, digamos, nuevas cosas, ¿no? Acá que se necesita buscar. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Pueden seguir a Araui en su Facebook, está así. También hemos publicado una nota en la propia fanpage de la FIL, así que, bueno, bienvenido, gracias a todos por... Chao. Chau, chau.